de la ría, donde confluyen los ríos Volado y Collado. Sobre la presa de Hormigón, de principios del siglo XX, se aprecia la diferencia del caudal de ambos arroyos. El de mayor caudal es el río Volado, que nace en las inmediaciones de la fuente de Tres Caños. Las compuertas de los arroyos sirven para filtrar el grueso de los residuos que llegan a la ría. Se hace observar a los grupos la diferencia de vegetación a ambos lados de la presa. A partir de ahora se observará cómo la ría está totalmente canalizada por los diques de escollera, no existiendo nada de ribera natural hasta la desembocadura en la bahía. El aspecto de la ría, su olor, nos recuerda cómo Camargo ha vivido de espaldas al mar. Ahora nos paramos en el tramo medio de la ría a la altura de Ferroatlántica. Aquí se aprecia claramente el efecto barrera que ejercen las vías de Renfe, de Feve, la carretera. Este es un buen punto para hacer notar varios problemas ambientales: tendidos eléctricos, olores, residuos, contaminación acústica, paisajística, atmosférica, etc. Los puntos negros que luego llevaremos a la exposición. Económicamente es inviable, es carísimo, ¿no? Es una de las consecuencias de aberraciones contra nuestro medio. Sí, pero bueno, una magnitud, la cantidad de metros de lodo que hay aquí, ¿no? Cuevas y ermitas. Comenzamos nuestra ruta en la Casona Genoz, también conocida como la Casona de los Bezanilla, sus primitivos dueños. Es una casona del siglo XVII-XVIII. Consta de vivienda, cercada con portalada y corralada. Es una de las pocas casonas montañesas bien conservadas del Valle de Camargo. La casona presenta 2 plantas y tejado a 4 aguas. En el piso inferior aparece un zaguán en la parte derecha, con una columna sosteniendo una enorme viga de roble. Esta casona actualmente está destinada a usos socioculturales. Es la sede del Centro Cultural Francisco Díez Díez y de diferentes entidades y colectivos de Cacicedo, entre ellos la Asociación Genoz, promotora de este proyecto Rutas y Senderos para la Educación Ambiental. La segunda parada de nuestra ruta la hacemos en la iglesia de Cacicedo, iglesia de San Pedro Advíncula. Esta iglesia parroquial es de origen altomedieval, primitivamente una de las más antiguas de Cantabria. La iglesia tiene planta irregular, producto de las sucesivas restauraciones. Los principales valores que presenta son el retablo mayor, así como el Cristo gótico encontrado recientemente de esmalte de Limoges. Es del siglo XIII y actualmente está en el Museo Diocesano Regina Coeli. Ya en Igoyo nos paramos en el encinar. Roble y encina tienen el mismo fruto porque son de la misma familia, pero son muy distintos. La encina prefiere suelos rocosos, de caliza, que no tengan agua y en zonas soleadas. En cambio, el roble es propio de bosques más húmedos. El grupo busca la encina en la guía didáctica de la vegetación del bosque en Camargo y con la ayuda de las monitoras rellena la ficha del cuadernillo de campo. Aquí se recogen ejemplares de hojas para la posterior elaboración del herbario. La Cueva del Jullo es una de las 279 cuevas catalogadas en Camargo. Es probablemente el yacimiento del magdaleniense inferior más importante de la península. Fue descubierta en 1958 y constituye uno de los principales yacimientos paleolíticos de la región. La cueva ha sido objeto de diversas excavaciones que han proporcionado abundante muestra de arte mobiliar y restos de varios individuos. La cueva, además, posee algunos grabados paleolíticos en la sala del interior y en ella se han encontrado materiales de interés de otras épocas, como los enterramientos visigóticos, los materiales del bronce y medievales. En los años 50 fue abierta una entrada que se encuentra cerrada por una verja de hierro, muy cerca del vestíbulo primitivo. Es aquí donde hicimos un sencillo experimento
para comprender cómo se llega a formar una cueva. Echamos un ácido débil sobre una roca caliza. Vemos cómo la roca se va agujereando, generando burbujas en su superficie. Así, con el paso de millones de años, se va formando una cueva. Continuamos el camino y nos paramos frente al conjunto de las cuevas del Ruso, también en Igoyo. La parada siguiente es la Fuente de Tres Caños. Es aquí donde nace el río Volado, el mayor de los ríos de Camargo. Este río confluye con el río Collado en las marismas de Micedo, donde comienza la Ría del Carmen. También es aquí donde el grupo hace una parada para comer, repartir las camisetas y hacerse unas fotos. De nuevo se inicia la marcha, camino de Camargo, donde nos acercamos hasta la iglesia de San Miguel. El principal valor histórico-artístico que presenta esta iglesia de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII es la portalada, que es una de las mejores del valle. El extremo superior de la torre, de planta cuadrada, fue reedificado en el siglo XIX y destaca su reloj traído de México, que se puede ver y oír desde diferentes puntos del valle. Cueva del Pendo. El autobús municipal de Camargo nos deja en el Alto del Churi. Caminamos cerca de 30 minutos hasta la cueva donde nos espera Alberto Peña, el guía que nos la enseña tras previa cita. La cueva fue descubierta por Marcelino Sánchez Autuola en 1878. Desde entonces, la cavidad ha registrado numerosas exploraciones y excavaciones arqueológicas que han puesto al descubierto uno de los mayores yacimientos arqueológicos del suroeste de Europa. La cueva mide en total 180 metros de longitud, con un desnivel de 45 metros y la altura de la bóveda es de 22 metros. Las pinturas se concentran en un friso de unos 25 metros de altura. Las pinturas rojas, un total de 24, son signos y representaciones de animales, ciervas principalmente, más una cabra, 2 caballos y un cuadrúpedo. Se caracterizan por estar realizadas con la técnica del tamponado, a base de puntuaciones, y la tinta plana, modelado de la figura de un animal a partir de una mancha de pintura sin contorneado previo. La cronología de las pinturas rojas ha sido estimada por comparativa estilística en una fecha alrededor de los 20.000 años antes de Cristo. El valor del descubrimiento estriba en la espectacularidad del conjunto de su arte rupestre y en la información que aporta sobre el Paleolítico, siendo este uno de los yacimientos del suroeste de Europa fundamentales para el conocimiento de este periodo. En la Cueva del Pendo se ha encontrado una colección de hasta 12 bastones de mando, entre los que destaca el excepcional ejemplar conocido como el Rey de los Cetros Paleolíticos. Después de la visita y ya en los exteriores, el grupo descansa y repone fuerzas con el habituallamiento que ya es habitual en las salidas. Hoy también ha habido sorteo de camisetas. De nuevo en ruta nos dirigimos a la ermita de San Pantaleón, dejando atrás las bellas panorámicas de la Sierra del Pendo, con praderías y al fondo restos de la vegetación autóctona que constituyen el testigo del maravilloso bosque que fue en su día. Escobedo es el lugar del municipio que más ermitas tiene en su demarcación, quizá por ser el pueblo más alto del valle o por la situación cercana a las famosas canteras. La más famosa es la de San Pantaleón, situada a 140 metros de altitud, en la zona conocida antiguamente como Los Acebales, junto al antiguo Camino Real que comunicaba Santillana y Laredo. Es una hermosa iglesia, de piedra de sillería, como no debía ser menos, dado el lugar y parroquia que pertenece, donde se produce una de las mejores piedras de la región. La ermita ya existía en el siglo XVII y contaba con una hospedería, donde se recogían y abrigaban muchas veces en tiempos de invierno los pasajeros acosados de un mal temporal. Aquí se celebra cada 27 de julio la romería popular campestre del Santo Titular, fiesta de interés turístico regional.
Estamos a la sombra de dos enormes encinas, haciendo los deberes. Seguimos con las fichas que nos permiten acercarnos a la historia y arte de Camargo, gracias a las explicaciones de Isabel. ¿Qué se llamaría qué oficio era el que tenía? Un poco más al norte se encuentra la ermita de San Esteban, también muy antigua, aunque actualmente no lo parezca. Perteneció al monasterio de San Martín de Lines. Ya abajo, en el pueblo, paramos a comer en los exteriores de la ermita de la Santa Cruz. Un barrio, vamos, que no es el prototipo de ermita de las otras tres. Es más... Sí, podría ser más. Han sido los propios vecinos con sus medios económicos y con su mano de obra, o sea, todo. Iglesia de Escobedo. El principal valor que presenta este monumento radica en la heterogeneidad de sus elementos, entre los que destacan la portalada, el retablo mayor, las pinturas del ábside y la necrópolis medieval asociada. La iglesia de San Pedro, de origen medieval, tiene una necrópolis de tumbas de lajas. Es probable que hubiera un antiguo monasterio, como parece indicar el topónimo de la zona. En la fachada destaca la portada clasicista del año 1652, de tradición plateresca, con dovelas cajeadas. En el interior, lo más singular de la iglesia lo constituyen las pinturas murales del presbiterio, descubiertas en el año 1986. Son pinturas lineales del siglo XVI. Han sido realizadas en seco, con la técnica del temple al huevo, no con cola animal. Las siluetas son de un tono ocre y no suelen rellenarse de color salvo en algunas vestimentas características. En la necrópolis, siglos VIII al XII, situada al sur de la iglesia, que fue excavada entre 1993 y 1995, han aparecido hasta 51 enterramientos, de los cuales se exponen algunos ejemplos de tumbas de lajas, que son las más antiguas y, por tanto, las que se encontraban a mayor profundidad. El castillo de Monte Collado se asienta en la cima de una pequeña elevación en posición dominante. ¿Qué notamos? ¡Ay, que es como terciopelo! Es como terciopelo. ¿Cuándo lo has puesto bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué suave, qué suave! Del roble también, ¿eh? De la hembra. Pero no, nada, no. Es el yacimiento medieval más rico de la región y uno de los mejor conservados del conjunto de castillos altomedievales.